Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y muchas sonrisas. Como siempre, me emociona mucho compartir con ustedes las últimas noticias, chismes y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema candente que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Un tema que, créanme, ha mantenido en vilo a millones de corazones alrededor del mundo, especialmente a aquellos que vibraron al ritmo de la inolvidable Love is in the Air. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, la especulación, la esperanza y sobre todo en el amor. Sí, porque vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en la serie turca que nos hizo suspirar y soñar, y que, lamentablemente, ha sido blanco de rumores de ruptura en las últimas semanas. Pero ojo, porque la historia no termina ahí. Al parecer, hay un giro inesperado en esta trama, una sorpresa que ha desmentido, al menos en parte, las malas noticias. ¿Están listos para saberlo todo? Pues agárrense porque esto se pone bueno. Y créanme, he estado investigando a fondo para traerles toda la información, cada detalle, cada pista que nos da esperanza. Para los que no estén familiarizados con la historia de Hande y Kerem, déjenme hacerles un breve resumen, porque sé que hay nuevos fans que se unen a la comunidad y se merecen conocer esta hermosa historia. Estos dos talentosísimos actores turcos se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, de cómo el destino los unió y los hizo enamorarse, nos cautivó a todos. Y por supuesto, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, para deleite de todos, esa magia se trasladó a la vida real. Confirmaron su romance y durante un tiempo, nos regalaron momentos preciosos, fotos que parecían sacadas de cuentos de hadas, vídeos que nos hacían suspirar y declaraciones que nos hacían creer, nuevamente, en el amor verdadero. Parecían la pareja perfecta, el uno para el otro. Sus fans, como nosotros, estábamos encantados y celebrábamos cada paso que daban juntos. Sus apariciones públicas, sus muestras de cariño, sus proyectos conjuntos. Todo era un sueño hecho realidad. Era como vivir la historia de Love is in the Air en la vida real, y eso era algo que nos hacía muy felices. Durante su relación, Hande y Kerem nos mostraron una faceta de su amor que era inspiradora. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían momentos íntimos con sus fans, y se mostraban como una pareja sólida y enamorada. Cada publicación en redes sociales era analizada, cada comentario era interpretado, y cada gesto era celebrado. La conexión entre ellos era palpable, y eso era lo que los hacía tan especiales. Nos enseñaron que el amor verdadero sí existe, que el cariño y el respeto son fundamentales en una relación, y que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles. Sin embargo, como en todas las historias de amor, hubo altibajos. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en la relación. Y lamentablemente hace unas semanas, la noticia de su supuesta ruptura se hizo oficial. Los medios de comunicación se llenaron de especulaciones, de análisis de por qué habían terminado, de quién tenía la culpa. Algunos culparon las agendas apretadas, que los dos eran figuras muy ocupadas y exitosas en sus carreras. Otros la presión mediática, la constante exposición pública, que a veces puede ser abrumadora. Y otros simplemente el desgaste natural de una relación, que a veces, a pesar del amor, es inevitable. La noticia fue un duro golpe para los fans. Ver a Hande y Kerem separados era como perder a una parte de nosotros. Nos habíamos encariñado con ellos, con su historia de amor, con la manera en que se miraban y se apoyaban. La tristeza se apoderó de las redes sociales, y los mensajes de apoyo y cariño no se hicieron esperar. Muchos expresaron su decepción y su deseo de que pudieran encontrar una solución, de que volvieran a estar juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza, de recuerdos de los momentos felices que nos regalaron, y de la añoranza por volver a verlos juntos. Pero, como les dije al principio, la historia no termina ahí. Prepárense porque viene lo bueno. Y cuando digo bueno, me refiero a que, como fans, hemos encontrado algunas señales que nos dan esperanzas. Recientemente ha habido señales, pequeñas pistas, que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, aún hay esperanza. Y esas señales, amigos míos, son las que vamos a analizar hoy en detalle. Vamos a sumergirnos en el mundo de las redes sociales, en las fotos, los vídeos, y los comentarios que han desatado la euforia entre los fans.
Vamos a examinar las pruebas que sugieren que Ande y Kerem podrían estar, de alguna manera, conectados o incluso sorpresa juntos. Primero hablemos de las redes sociales. Como saben, las redes sociales son la ventana al mundo de las celebridades. Lo que publican, lo que comentan, lo que les gusta, todo puede ser analizado y desmenuzado. Y en este caso, las redes sociales han sido clave para desatar la especulación. En primer lugar, ha habido una actividad inusual por parte de ambos actores. Han publicado fotos y vídeos en lugares que, aunque no son explícitamente juntos, sí sugieren que podrían estar en la misma zona, o incluso en la misma época. Por ejemplo, ambos han compartido imágenes de paisajes impresionantes, de atardeceres románticos y de ambientes que podrían ser perfectamente disfrutados en pareja. ¿Casualidad? Tal vez. Pero para los fans es una pista más que suficiente. La imaginación vuela y comenzamos a hilvanar teorías sobre posibles encuentros secretos, viajes románticos y reencuentros furtivos. ¿Será que están buscando privacidad o que simplemente quieren mantenernos en vilo? Luego están los me gusta y los comentarios. Los me gusta en las publicaciones del otro, los comentarios sutiles, los emojis con corazones, detalles que, aunque puedan parecer insignificantes, tienen un gran impacto en el universo de las redes sociales. Los fans están muy atentos a estos gestos, y cualquier interacción entre Ande y Kerem es analizada al detalle. ¿Por qué se dan me gusta a publicaciones específicas? ¿Qué significan los emojis que utilizan? ¿Son simples gestos de cortesía, o hay algo más? Un simple corazón puede significar mucho y un me gusta en el momento oportuno puede desatar la euforia. Cada interacción es una señal, cada emoji es un mensaje en clave y cada comentario es una pista que nos acerca a la verdad. Además, no podemos olvidar los amigos en común. Personas cercanas a Ande y Kerem han dejado pistas en sus propias redes sociales, compartiendo fotos o vídeos que sugieren que ambos actores podrían estar pasando tiempo juntos, o al menos en contacto. Estos amigos actúan como intermediarios, filtrando información y generando aún más especulación. Es como si tuvieran una misión secreta: mantener viva la llama de la esperanza y alimentar nuestra curiosidad. Publicaciones enigmáticas, indirectas sutiles y fotografías que insinúan encuentros, todo vale para mantenernos al tanto de lo que sucede entre Ande y Kerem. Pero la prueba más contundente, la que ha desatado la euforia entre los fans, son las fotos y vídeos tomados por paparazzi. Sí, amigos, los paparazzi, esos fotógrafos que están siempre al acecho para capturar el momento. En varias ocasiones, se ha visto a Ande y Kerem juntos en lugares públicos, como restaurantes, cafeterías y parques. Aunque no se han mostrado en actitud romántica, el simple hecho de estar juntos ya es suficiente para alimentar la esperanza. En una de las fotos se les ve conversando animadamente, riendo y disfrutando de la compañía del otro. En otro vídeo, se les ve caminando juntos por la calle, uno al lado del otro, intercambiando gestos de cariño. ¿Amistad? Podría ser. Pero para los fans es mucho más que eso. Es una señal de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Hemos visto fotos de ellos saliendo de un restaurante, compartiendo una mesa en una cafetería, e incluso caminando juntos por la calle tomados de la mano, o al menos, muy cerca. Estas imágenes han sido analizadas al detalle, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Los fans han hecho zoom en las fotos para intentar descifrar si hay algún indicio de romance, alguna señal de que las cosas entre ellos no han terminado. ¿Cómo se miran? ¿Cómo se tocan? ¿Qué dicen sus gestos? Todas estas preguntas han sido planteadas y analizadas por la comunidad. Por supuesto, también hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Es posible que estas fotos y vídeos sean simples encuentros casuales, que Ande y Kerem estén manteniendo una amistad cordial, o que simplemente estén trabajando juntos en algún proyecto. Podría ser una campaña publicitaria, una colaboración profesional, o simplemente una reunión de amigos. Pero, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y las pruebas que tenemos, aunque no sean concluyentes, son suficientes para alimentar esa esperanza. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué significa realmente esta sorpresa, que ha desmentido los rumores de ruptura? En primer lugar, creo que es importante destacar la resiliencia de Ande y Kerem. Han pasado por momentos difíciles, han sido objeto de críticas y especulaciones, pero han demostrado ser fuertes y valientes.
Han mantenido la calma, han seguido adelante con sus carreras, y han gestionado la situación con discreción y madurez. Han enfrentado la presión mediática, los rumores y las críticas, y han sabido mantener la compostura. Han demostrado que son personas fuertes, que saben afrontar los desafíos, y que se preocupan por mantener una imagen profesional y respetuosa. En segundo lugar, creo que es evidente que aún existe un vínculo entre ellos. Ya sea amistad, cariño o algo más, está claro que Ande y Kerem se preocupan el uno por el otro. Se apoyan, se respetan y se mantienen en contacto. Y eso, amigos míos, es algo muy valioso. Han demostrado que a pesar de lo que haya pasado, el respeto y el cariño siguen presentes. Han sabido mantener una relación cordial, y eso es algo que habla muy bien de ellos. En tercer lugar, creo que es importante dejarles espacio. Respetar su privacidad, no presionarlos y permitirles que decidan qué quieren hacer con sus vidas. La presión mediática puede ser muy fuerte y es importante que tengan la libertad de tomar sus propias decisiones, sin sentirse juzgados o acosados. Debemos recordar que son personas con sentimientos y que merecen tener su espacio y su privacidad. Debemos respetar sus decisiones, y no juzgarlos por lo que hagan o dejen de hacer. Finalmente quiero decirles que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque no sabemos qué pasará en el futuro, las señales que hemos visto nos dan motivos para ser optimistas. Tal vez Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, tal vez no. Pero lo importante es que sean felices, que se cuiden, y que sigan adelante con sus vidas. Lo que sí sabemos y podemos asegurar, es que su historia nos ha dejado una huella imborrable, y que siempre los recordaremos con cariño. Y como fans siempre estaremos aquí para apoyarlos, sea cual sea su camino. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, las especulaciones y sobre todo, la dosis de esperanza. Me encanta compartir con ustedes estas historias, y saber que somos muchos los que seguimos de cerca la vida de Ande y Kerem. Sé que muchos de ustedes, como yo, han sentido una conexión especial con ellos, y que su historia ha tocado sus corazones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué les parecen las pruebas que hemos analizado? ¿Qué es lo que más les emociona de esta historia? ¿Qué esperanzas tienen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones y compartir ideas. Quiero saber qué es lo que sienten, qué es lo que esperan, y qué es lo que piensan de todo esto. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a entender mejor la situación y a conectar con ustedes, mis queridos seguidores. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre Ande, Kerem y el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido y a compartir con ustedes las historias que tanto nos apasionan. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Recuerden que la esperanza es lo último que se pierde, y que siempre hay motivos para creer en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis. Hasta la próxima. Y que la esperanza nos acompañe. Adiós.